La Bohème es la cuarta ópera de Puccini, después de La Vili, que tuvo mucho éxito, incluso provocó una felicitación por parte de Verdi, nada menos. Luego vino Edgar, que Edgar fue un fracaso absolutamente rotundo, ni siquiera se le dieron las representaciones que estaban contratadas. Y después vino Manon Lescaut. Y Manon Lescaut, que además se estrenó en el mismo teatro, el Reggio de Turín, que es donde luego 3 años más tarde se estrenaría La Bohème, pues Manon Lescaut fue un exitazo, pero absolutamente descomunal, que proyectó el nombre de Puccini a los 4 puntos cardinales, se puede decir, del orbe filarmónico. La primera noticia que tenemos de la composición de Bohème, pues es una noticia aparecida en un periódico que se llamaba Il Secolo, que lo editaba Sonzogno, que era el editor rival de Ricordi. Y entonces es una noticia que consiste en que Ruggero Leoncavallo, el compositor, se queja y protesta de que Puccini le está robando una idea y cuenta que es que se habían encontrado tiempo atrás en la Galería Víctor Manuel de Milán, que Puccini le había preguntado en qué estaba trabajando, Leoncavallo le había contado que estaba trabajando en las escenas de la vida bohemia de Mürger para hacer una ópera, y que ahora se había enterado de que Puccini estaba trabajando en lo mismo, que le había robado la idea. Esto era el 20 de marzo de 1893. Entonces, al día siguiente, el 21, en el Corriere della Sera, Puccini publicó una contestación negándolo y diciendo que no es verdad y que él llevaba interesado en la Bohème mucho más tiempo, y aducía como prueba que Ilica, uno de los dos libretistas, pues ya tenía un boceto y que había empezado a trabajar en él en el otoño del año anterior, del 92. En fin, fuera como fuese, ¿verdad? Pues en todo caso, el punto de partida de ambas obras, que luego la obra de Leoncavallo se estrenó después que la de Puccini, ¿verdad? El punto de partida de ambas obras es una novela de Henri Mürger que se llama Escenas de la vida bohemia. Mürger había muerto en 1861 con 37 años de tuberculosis, y estas escenas de la vida bohemia pues las había ido publicando así por entregas en una revista que se llamaba Le Corsaire Satan, el Corsario, ¿no? El Corsario Satan, que la dirigía Gerard de Nerval, y ahí se habían ido publicando pues entre el año 45 y el 49. Y habían tenido tan buena acogida que ya en el propio año 49, pues Calman Levy hizo una edición como libro, como si fuera una novela, aunque claro, el desarrollo pues es un tanto desordenado, no es propiamente una novela lineal, son escenas independientes. Y claro, tuvieron tanto éxito de lectura las que se fueron publicando, que a final de ese mismo año, Mürger con Theodore Barrière, un dramaturgo conocido, tuvieron la idea de hacer una obra teatral en 5 actos que se estrenó en el Teatro de Varietés, pues ese mismo año, el 49, el 22 de noviembre. El teatro estaba a rebosar, porque claro, las escenas se habían hecho muy famosas según se habían ido publicando en varios años en la revista, y además corría la voz, o corría el rumor, de que muchos de los personajes pues eran contrafiguras de personajes reales, etc. La bohemia, el término bohemia, lo había con el significado que le damos hoy y el significado que tiene en la ópera y por supuesto en la novela y en la obra de teatro, la bohemia, pues es un invento de Mürger. Entonces usó ese término, usó ese concepto, pues para representar precisamente la vida de los artistas que llevaban una vida fuera de toda norma, y claro, cogía lo de la bohemia como símbolo, porque entonces se decía que los gitanos venían todos precisamente de la región de Bohemia. Entonces de ahí está tomado pues como metáfora la vida bohemia, la vida errante, la vida de la miseria, la vida de los jóvenes, como el propio Mürger escribió luego en otra obra posterior, los bebedores de agua, porque no tenían dinero para comprar ni vino ni ninguna otra clase de alcohol. En fin, el caso es que la representación, asistió Luis Napoleón, nada menos, el teatro estaba a rebosar, fue un exitazo descomunal. Y entonces, ese exitazo, le dio muchísimo dinero a Mürger, una felicitación escrita del propio Víctor Hugo, nada menos. Se hicieron amigos de él los hermanos Goncourt, que además publicaron un artículo muy elogioso en el que decían, y esto hoy nos llama un poco la atención, que el estrenar esta obra había sido un triunfo del socialismo,
claro, a lo que se referían evidentemente es al hecho de que se presentase en escena pues la vida de gente pues que vivían en condiciones muy menesterosas. El propio Mirguer describió la obra diciendo que solo había aspirado, decía, a retratar a la juventud que no piensa en el mañana. Entonces, bueno, la obra inmediatamente que se editó, la novela, o en forma de novela mejor dicho, inmediatamente se tradujo a muchos idiomas. Y concretamente hubo una traducción, la primera traducción italiana del año 59, que la tradujo Gian Vincenzo Bruni, y hay otra traducción posterior, que es probablemente en la que se basaron tanto Leoncavallo como Puccini, y digo que se basaron en ella porque la había editado Sansonio, precisamente, que era de Felice Camerone, de 1890. La primera traducción española, por cierto, es de 1876. Y como luego la ópera en su momento tuvo tantísimo éxito, pues inmediatamente en el año 94, o sea, el año siguiente, apareció la tercera traducción italiana. Entonces, Murger en realidad lo que creó fue una mitología. Esta mitología de la vida bohemia, de los artistas pobres, en fin, todo lo que describe esta obra de una manera extraordinariamente vívida. Por otra parte, con mucha fuerza, de una manera un tanto anárquica, un tanto desordenada, pero la creación de ambientes de tipos tiene una fuerza y tiene una belleza absolutamente conmovedoras. Moscow Karner, que es un eminente biógrafo y estudioso de la obra de Puccini, ha descrito la obra de Murger diciendo que no es una obra maestra literaria, sino que esencialmente es periodismo de la más alta categoría. En esto tiene razón, es mucho más documental que verdaderamente literaria, pero vamos, eso no le priva de su extraordinario atractivo. Murger ganó muchísimo dinero con las escenas de la vida bohemia, pero según lo ganaba, lo iba perdiendo de muchísimas maneras. El caso es que acabó su vida muy pobremente, muriendo, ya digo, de tuberculosis en el año 61 a los 37 años de edad. Había sido nada menos que secretario del conde Tolstoy, del conde Yakov Nikolayevich Tolstoy, que era un eminente historiador, ya digo, amigo de los Goncourt, le habían dado la Legión de Honor, publicó ya, después del éxito de las escenas de la vida bohemia, estuvo publicando muchos años en la Revue de Monde, pero nada de eso le salvó de la miseria final. Otras obras suyas, aparte de 2 libros de poesía que no tuvieron ningún éxito en su época, otras obras suyas que trata más o menos los mismos temas del año 51, es decir, inmediatamente posteriores, Escenas de Juventud, y otra que es El País Latino, que claro, se refiere al Quartier Latin, al barrio latino de París. En 1855, precisamente, otra que se llamaba Los bebedores de agua, es decir, los jóvenes sin dinero, ¿no? Y luego El Zuoco Viejo, que es del año 60 y es el último trabajo narrativo que publicó. Aparte de la obra de Puccini de Leoncavallo, hay otra ópera de Emmerich Kallmann de 1930 que se llama Das Weibchen von Montmartre, o sea, la Violeta de Montmartre, y por supuesto habría que recordar, aunque en fin, la relación con el libro es bastante lejana, la maravillosa, por otra parte bellísima, Zarzuela de Amadeu Vives, que es Bohemios. Y luego, claro, las 2 películas importantes que se han hecho, la de Marcel L'Herbier, que es del año 45, y la de Aki Kaurismäki, que es del año 92. O sea que la influencia del libro realmente se extendió en muchísimos territorios. Eso de que hablaba de que había personajes en clave, pues efectivamente es verdad. Por ejemplo, el personaje de Rodolfo, que se llama Rodolfo Rudolf en la novela, es una contrafigura, claro, muy idealizada del propio Murger. Marcello, el pintor. Pues Marcello el pintor era realmente un pintor que se llamaba Marcel Lazare, que realmente, lo mismo que en la ópera, estaba pintando un cuadro del el cruce del Mar Rojo, pero que claro, como no tenía dinero para contratar los modelos que necesitaban y la ropa que le hacía falta, al final prescindió de casi todas las figuras y acabó transformándose en los hijos, Níobe y sus hijos, muertos por las flechas de Apolo y Dafne. Y además, esta pintura realmente se la regaló a la acabó, vamos, y se la regaló a un tendero de ultramarinos, pues a cambio se la cambió por comida. Schaunard en realidad era un personaje que se llamaba Alexander Schaun, que era poeta, era músico,
que además luego se acabó ganando la vida con una tienda de juguetes infantiles que puso él. Colin en realidad era Jean Falon, que era escritor y era teólogo, y luego las mujeres, pues Musetta o Musette, como se llama en francés, se llamaba Marie Roux, que era la amante de Jules Fleury, que fue, por cierto, un biógrafo de Murger, y Mimi, pues Mimi hay rasgos de dos mujeres que fueron a su vez amantes de Murger. Una se llamaba María Virginia Vimal y la otra Lucille Luguet. La novela, desde luego, ha experimentado, como es lógico, una reducción absolutamente drástica a la hora de pasar a la escena operística. Han desaparecido muchísimos personajes y muchísimas situaciones también, como es natural, porque es absolutamente imposible sintetizarlo todo. Y algunas de las modificaciones, la modificación más significativa es que el personaje femenino protagonista, Mimi, en realidad es una mezcla de dos personajes de la novela, Mimi y otro que es Francine. Por ejemplo, la historia de lo del manguito, eso es de Francine. Y el personaje que muere de tuberculosis no es Mimi, sino que es Francine. En la novela, en la ópera es distinto. Que además, por cierto, ese personaje en la novela muere en un hospital de caridad y abandonada de todos, es decir, pues un poco como lo que le pasó efectivamente al pobre Murger en su vida, ¿no? Luego, otro invento con respecto a la novela, pero que eso es un invento de los libretistas, además un invento muy feliz, es en el segundo acto cuando aparece este personaje que va con un carromato vendiendo juguetes infantiles, Parpignol, que funciona muy bien y le da muchísima gracia a ese momento en la ópera, pero eso es un invento absoluto de los libretistas. Puccini, por otra parte, aunque dio mucho la lata, como era habitual en él, a los libretistas, a la hora de trabajar, estuvo casi hasta el último momento dudando entre ir con el tema de Murger o ir a por una obra de Giovanni Verga que se llamaba La Lupa, es decir, La Loba, que, bueno, con el exitazo que había tenido la caballería rusticana años atrás, que estaba hecha precisamente sobre un texto, a partir de un texto de Giovanni Verga, pues Puccini en un momento dado se interesa por ello también. Y le tuvo a Verga mucho tiempo suspendido entre si le compraba o no le compraba los derechos, y aunque tenía otras propuestas, pues Verga lógicamente iba retrasándolas, ¿no? Y al final Puccini le dejó colgado, vamos a decirlo así. Es interesante porque luego al final La Lupa se llevó a escena, se convirtió en ópera, pero ya mucho más tarde, en 1915, que la hizo un compositor que se llamaba precisamente Pier Antonio Tasca. Entonces La Bohème es la primera colaboración de Puccini con dos libretistas, serían Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, con los que desarrollaría una trilogía de obras, la que se llamó siempre trilogía verista, muy mal llamado a mi entender, pero esa es otra cuestión. La trilogía verista integrada por Bohème, la Tosca y Madame Butterfly. Luigi Illica era una persona, era sobre todo periodista, pero también había hecho libretos para óperas, algunos libretos muy conocidísimos como la Wally de Catalani o como el Cristoforo Colombo de Franchetti o como el Andrea Chenier de Giordano, en fin, que estaban algunos basados en sus propias obras originales, y era un hombre absolutamente desmesurado en todos los sentidos. Incluso le faltaba media oreja izquierda porque había tenido un duelo a sable con el director de un periódico, La Gazzetta dell'Emilia, se llamaba Guccio Crea, porque era un periódico, pues, por lo visto, muy reaccionario, y él era un republicano muy exaltado, y entonces, bueno, pues afortunadamente el duelo fue a primera sangre, porque si no, igual le había costado la vida a Illica. Y por el otro lado, Giacosa era todo lo contrario, era un hombre muy mesurado, era un dramaturgo de muchísimo éxito, muy conocido, muy prestigioso, que esto de hacer libretos de ópera no le atraía demasiado, pero claro, era el perfecto contrapeso de la exuberancia de Illica. Cuando habían empezado a trabajar juntos, porque se le había ocurrido precisamente a Ricordi a ver si conseguían acabar con el famoso libreto de Manon Lescaut, que había sido complicadísimo de escribir. Y cuando Puccini empieza a trabajar con Illica, le escribe a Ricordi unas frases muy reveladoras. Dice que Illica, a su entender, es poseedor de una fantasía preponderante y sobreabundante, pero una fantasía susceptible de reducción y de selección. En fin, esa efervescencia que tenía Illica era preciso
controlarla. Y ese papel, que en efecto lo ejercía, era justamente Giacosa. Cuando le llega el primer boceto, ese boceto que según Puccini estaba escribiendo Illica en el otoño del 92, perdón, y le llega el boceto, le escribe Giacosa lo siguiente, le dice: lo he leído y te admiro. Has sabido extraer una acción dramática de una novela que a mí siempre me pareció exquisita, pero muy poco teatralizable. Entonces Illica tenía el trabajo muy parcelado. Illica desarrollaba las situaciones dramáticas, escribía los diálogos en prosa, pero luego Giacosa lo ponía todo en orden y sobre todo es el que lo convertía en verso. Una versificación además muy elegante, la de Giacosa. Giacosa, en fin, se murió en 1906. Y ahí se acabó la colaboración de Puccini con los otros dos libretistas, porque con Illica nunca, en ese sentido, nunca se llegó a entender. Y esta idea por parte de Ricordi de hacerles trabajar juntos, que fue efectivamente muy feliz, pues ahí detrás había un proyecto por parte de Ricordi que era un poco asimilable a algo que estaba en la cultura alemana desde los tiempos de Wagner, que es el hacer óperas cuyos libretos tuvieran una categoría literaria tal que pudieran llegar, al menos teóricamente, a representarse como si fueran obras de teatro sin necesidad de música. Esto es lo que luego daría lugar, más adelante en Alemania, a lo que se llamó la Literarische Oper, ¿no? la ópera literaria. Bueno, el caso es que cuando muere Giacosa, Illica escribe unas palabras muy sentidas a Ricordi en que le dice: Giacosa era nuestro refugio seguro cuando algo no nos funcionaba. Decíamos, esto lo resolverá Giacosa, ¿no? Si pensará Giacosa, dice. Y bastaban unas pocas palabras suyas para que todo entrase en vereda, como suele decirse. Lo que escribe literalmente Illica es meterli tutto in carrellata, o sea, encarrilarlo todo, ¿no? Meterlo en vereda. En fin, el caso es que la redacción del libreto, lo mismo que los otros dos que hicieron con Puccini, fue trabajosísima. En algún momento, concretamente Giacosa, estuvo a punto de tirar la toalla, como se dice popularmente, abandonar el proyecto porque ya no aguantaba más. Hay una carta famosa suya que es del 25 de junio, ya más tarde, del 85, en que le dice: he escrito este libreto desde el principio hasta el final 3 veces y algunas escenas hasta 4. ¿Cómo voy a poder terminar a este paso? Y luego un párrafo en medio en que le agradece que le haya subido los honorarios. Pues después dice: nunca más permitiré que usted me sorprenda encargándome otro libreto. Pero luego la realidad es que no hubo uno, sino 2 libretos más. Y si no siguió haciendo más libretos, pues es porque, por desgracia, la muerte le impidió continuar. En fin, el libreto, pues parece ser que se empezó, si hacemos caso a Puccini, en otoño del 82 y se acabó en septiembre del 93. Y Puccini empezó a componer en enero del 93, es decir, cuando los 2 últimos actos todavía no estaban escritos, y terminó el 10 de diciembre del 95 la orquestación. Por medio, la obra había llegado a tener un desarrollo de hasta 5 cuadros, que luego, cuando ya estaba escrito todo el libreto de uno de ellos, el tercero, que estaba en tercer lugar, Puccini lo rechazó y decidió no utilizarlo. Todo esto le creó además un gran problema con Giacosa, pero en fin, el estreno al final tuvo lugar el 1 de febrero del 1896, en el Teatro Regio de Turín. Y bueno, si el éxito no fue tan arrebatador como el de Manon Lescaut, pero desde luego tuvo una acogida de público realmente muy, muy feliz, ¿no? La primera dirigía nada menos que Arturo Toscanini, que tenía 28 años, y la primera Mimi se llamaba Cesira Ferrani, que tenía 33 años, y que además se ha contado siempre que tuvo una historia amorosa con Puccini. Lo que pasa es que no hay posibilidad de disponer de elementos documentales que no lo demuestren, porque las cartas cruzadas entre ella y el compositor fueron destruidas por una hermana de la cantante cuando ésta había fallecido. Y el tenor, el primer Rodolfo, se llamaba Evan Gorga. Bueno, Evan era un diminutivo de evangelista, que es como se llamaba de verdad. Puccini estaba desesperado con él, ella tenía 33 años, él tenía 30, era más joven, pero parece ser que siempre estaba acatarrado. Al extremo llegamos de que Puccini le tuvo que bajar medio tono
que luego, claro, eso en la partitura no es así, pero para el estreno y las primeras representaciones de Turín le tuvo que bajar medio tono toda la aria suya, toda la parte final del primer acto, porque no llegaba bien al do. En fin, en todo caso, aunque la acogida de público quizá no fue tan feliz como la de Manon Lescaut, pero la verdad tuvo muchísimo éxito. Los que sí que estuvieron mucho más reticentes fue la crítica. La crítica, bueno, hay una frase también, volviendo a citar a Moscow Carner, que es que coloca las cosas en una perspectiva muy curiosa, porque es que la obra que se había hecho inmediatamente antes, en el Teatro Regio de Turín, antes de estrenar Bohème, además fue una iniciativa de Toscanini, que es el que la dirigió, una versión del Crepúsculo de los dioses de Wagner, pero la primera vez que se hacía esta ópera desglosada, desgajada de la tetralogía wagneriana. Era la primera vez que se hacía como obra independiente. Tuvo un éxito fenomenal. Y lo que ha escrito Moscow Carner con mucha gracia es lo siguiente, dice, refiriéndose al público, ¿no? Habiendo libado una porción tan embriagadora del trascendentalismo wagneriano, le debe de haber resultado al público, le debe de haber resultado difícil descender al mundo de las pequeñas realidades cotidianas. Pues claro, lo propio de la Bohème es justamente eso, que se mueve pues en elementos muy de la vida de todos los días, ¿no? No tiene esas sublimidades divinas, ¿verdad?, y mitológicas de las obras wagnerianas. En todo caso, toda la crítica fue, ya digo, muy reticente. Y además, justamente de lo que más se acusaba a Puccini era de ese cambio de humor que hay de unas escenas a otras. Cuando la obra se estrenó en España, que se estrenó en el Liceo de Barcelona en el 98, y aquí en el Real se hizo también en el 98, pero en la temporada siguiente, Manrique de Lara, el eminentísimo compositor, que más era un abanderado ferviente del wagnerianismo, le hizo una crítica muy negativa y decía lo siguiente, que es una mezcolanza indiscernible entre lo trágico y lo bufo. La música y el humor cambian de una escena a la otra de una manera súbita e inesperada. Esto a Manrique de Lara le parecía muy mal. Bueno, al único crítico que se mostró favorable a la obra fue el crítico del Corriere della Sera, que se llamaba Giovanni Poccia, que escribió, entre otras cosas, en su crítica lo siguiente, que era una eficaz muestra de comedia y patetismo. Y luego más abajo ya concluye diciendo, la música complace igualmente tanto a quienes buscan simplemente regocijo como a aquellos otros que son más exigentes. Y entonces le auguraba a la obra que entraría inmediatamente en repertorio y que sería una obra muy popular. Y efectivamente ha tenido, el tiempo le ha dado absolutamente toda la razón. Entonces, desde luego, fracaso no fue, porque solo en el mes de febrero y en el Teatro Regio de Turín se le dieron 24 representaciones a teatro lleno, inmediatamente se hizo en Roma, inmediatamente se hizo en Palermo, y además hay una anécdota graciosa en Palermo, que es que el director, que me parece que fue Leopoldo Muñone, como la gente no paraba de aplaudir al final, y seguían aplaudiendo, ya saludaban todos, ya bajaron el telón definitivamente, media orquesta casi se había marchado, los propios cantantes ya se habían ido a quitarse el maquillaje y a vestirse de calle, y la gente seguía aplaudiendo, pues entonces al final el director decidió repetir una parte del cuarto acto para que por lo menos, bueno, pues darle una satisfacción al público tan enfebrecido, y efectivamente repitieron la parte del cuarto acto desde que entra Mimi en escena hasta que concluye, o sea, pues más de medio acto aproximadamente, ¿no? En fin, la Bohème, bueno, digamos que es la ópera más melancólica de Puccini, sobre todo teniendo en cuenta que es la que al mismo tiempo tiene la música más efusiva y más divertida y más, en fin, más alegre, ¿no? Pero claro, desde el primer momento nosotros nos damos cuenta, la melancolía viene de que desde el primer momento nos damos cuenta que ni Rodolfo será jamás un gran poeta, ni Marcello será jamás un gran pintor, en fin, que la Bohème es sobre todo pues una ópera de ambientes. Sobre este tema de ambientes y de aspectos muy característicos de la vida de la ciudad en aquel momento, hay una famosa anécdota que es que a Debussy no le gustaba nada la música de los veristas, demostraba en eso muy buen gusto. Pues hablando una vez con don Manuel de Falla en París, hablaba bien de la Bohème, de la ópera, y por supuesto del libro de Murger, y hay una frase que le dice a Falla que es que no he conocido a nadie que haya descrito mejor el París de aquella época.
Esto tiene mucha gracia, porque claro, París de aquella época era 1849 y Debussy nació en 1862, o sea, un año después de que se muriera Murger, de manera que él mismo tampoco lo había comprendido, no, tampoco lo había conocido. Claro, eso es lo verdaderamente bonito de la obra, que es que nos hace aparecer como reales pues unas épocas que en realidad ninguno de los autores había vivido. Es decir, que es un mundo totalmente ensoñado, totalmente imaginario, recreado por la pura belleza o por la pura fuerza del arte, ¿no? En ese sentido, bueno, la obra es verdaderamente, podríamos decir que es un paralelo o un equivalente del caso de Traviata de Verdi, en el sentido de que las dos protagonistas femeninas mueren de tuberculosis, pero es que además ficcionalmente se desarrollan exactamente en la misma época, porque Traviata se tenía que desarrollar en la época de composición, es decir, 1852-53, y la ópera de Puccini se desarrolla en el año 49, o sea, prácticamente en la misma época. Son óperas contemporáneas, irremediablemente urbanas, irremediablemente parisinas, y sin embargo, la una habla de su presente histórico y la otra de la ensoñación de ese presente en el futuro. Por eso digo que el término verista aplicado a Puccini y a estas obras entiendo que en absoluto carece de razón de ser. En todo caso, Bohème es la ópera de la carencia, del frío y al mismo tiempo la ópera de la amistad, de la camaradería y aquella en la que el amor surge precisamente de esa carencia. La Bohème tiene una extraordinaria solidez estructural porque sus 4 actos son algo así como la imagen de una sinfonía. No por la estructura armónica, sino por el carácter de cada uno de esos actos, que son como los 4 movimientos de una sinfonía clásica. El primer acto es completamente expositivo, ahí están todos los personajes, todo el material musical, todas las tonalidades que luego van a ir apareciendo a lo largo de la obra, y podríamos decir que en los 50 primeros compases de la obra está condensado potencialmente todo el material melódico y armónico que se va a utilizar después. Y además tiene una estructura muy curiosa porque es un allegro y luego un adagio. El segundo acto, el acto del barrio latino, del Café Momi, pues eso es el scherzo. Y lo que hace las veces de trío es precisamente la romanza que canta Musset cuando aparece por allí, el Cuando Membo, ¿verdad? Que luego además es lo que se utiliza para concluir el acto. El adagio, lógicamente, es el acto de la Barrière de l'Enfer, el tercero, el acto más melancólico, que además tiene un tratamiento orquestal absolutamente camerístico, primero con un dúo, luego con un cuarteto, y luego el cuarto acto es un acto de tipo recapitulatorio, porque reaparece todo el material musical del primer acto, pero ahora todo tiene pues una significación absolutamente diferente, recapitulatorio y a la vez absolutamente cíclico. Al extremo de que cuando Mimi vuelve a cantar otra vez la famosa frase de Il perché non so, que forma parte de su aria del comienzo, en vez de resolver en la, que es la dominante de su tonalidad, que resuelve en la bemol, inesperadamente, que pertenece a la tonalidad de re bemol, a la dominante de re bemol, que es la tonalidad de Rodolfo. Y Puccini con esto nos está diciendo que el presente ya irremediablemente nunca va a ser como el pasado. Es decir, que la obra de alguna manera está hablando de ese carácter irrecuperable ¿de qué? Pues en definitiva de la juventud, que es de lo que es metáfora toda la obra. Todos los actos empiezan en Fa, menos el tercero, que empieza, claro, con la misma clave, con la misma armadura de clave, pero en la tonalidad relativa, en Re menor. Y acaban en una tonalidad que está conexa. El primer acto empieza en Fa y acaba en Do, que es la dominante. El segundo empieza en Fa y acaba en Si bemol, que es la subdominante. El tercero también acaba en Si bemol, pero empieza en Re menor. Y luego el cuarto vuelve a Fa, pero acaba inesperadamente en Do sostenido menor. O sea, en otro sitio completamente diferente, que claro, es el relativo de Mi mayor, es decir, como si hubiéramos descendido medio tono irremediablemente del tono del comienzo. Y ahí, claro, eso es la metáfora pues, de un descenso, de una caída absolutamente irremediable. Luego en la obra hay una curiosa división. Las tonalidades preponderantes, ¿no?, de los hombres son tonalidades con bemoles. Por ejemplo, Rodolfo, lo primero que canta en el Celli Bighi, esto está en Si bemol mayor. Y luego el Coeli da Manina y demás, esto está en Re bemol mayor.
pero las tonalidades de las mujeres son tonalidades con sostenidos. Mimi, por ejemplo, canta el si mi cama, no mi mi, que está en re, luego al final en si menor, que si menor es la tonalidad en la que va a morir en el tercer acto, y que es, claro, la tonalidad relativa de re. O sea que es que ella entra en escena, por así decir, herida de muerte, y es la música la que nos cuenta esto de lo que no seremos conscientes hasta que no lleguemos al final de la obra. Y Musetta, concretamente, el cuando membó del segundo acto, está en mi mayor, cuyo relativo es do sostenido menor, que es con lo que acaba la obra, pero es que esa tonalidad había aparecido fugazmente en el primer acto cuando aparece el casero pidiendo el dinero del alquiler, que además no se lo dan. Entonces esa tonalidad viene a ser algo así como el significante de la carencia esencial, que es la carencia de dinero, precisamente, de los personajes. A mayor abundamiento, cuando Colín canta lo de la vecchia chimarra ya en el cuarto acto está precisamente, anuncia la tonalidad del final porque está en do sostenido menor. Y entonces ahí nos está contando, vuelve Puccini a contarnos qué es lo que representa esa tonalidad, y al mismo tiempo, bueno, pues que el sacrificio de Colín va a ser absolutamente estéril. En fin, la Bohème en realidad es una obra profundísimamente conmovedora, pese a que tiene alguna de la música más alegre de Puccini, precisamente porque a través de su figura femenina está poniendo en escena la metáfora del carácter absolutamente irrecuperable del tiempo. Mimi es la metáfora teatral de la juventud, de la belleza, que están inevitablemente condenadas a la fugacidad, a desaparecer. Habla, en definitiva, la obra de ese carácter, totalmente indetenible, que es el carácter fugaz, en definitiva, de la felicidad. Pero también la obra es tan conmovedora porque en un determinado grado es una especie de elegía anticipada a un mundo que está en descomposición, que es el mundo, en definitiva, del propio Puccini, el mundo que va a perecer, en definitivamente, con la guerra del 14 al 18. Quien lo vio eso maravillosamente y con una gran fuerza poética es Thomas Mann, cuando escribe en La montaña mágica, situándola precisamente antes de la Primera Guerra Mundial, el famoso séptimo parágrafo del séptimo y último capítulo de la novela de La montaña mágica, que lleva por título Fülle des Wohllauts, es decir, la plenitud de la armonía, y cuenta cómo han llevado al Berghof un gramófono, pero un gramófono que es eléctrico, ya no es manual, con un centenar de discos, y cómo se reúnen los enfermos a escuchar esta música. Y entonces, como Hans Castorp, el protagonista, a la mañana siguiente va él solo a la sala, pone algunos discos, y el último disco que escucha precisamente dice Thomas Mann, que no había nada más enternecedor como esa melodía que cantaba un tenor que decía «Dammi il braccio o mia piccina», es decir, el primer acto precisamente de Bohème, y la frase de un aire dulce y melancólico con que la voz suave y transparente como el cristal con la que la soprano le contestaba. Entonces, en definitiva, Bohème es conmovedora porque es precisamente la elegía anticipada de un tiempo que es justamente el tiempo de su propia escritura. Ese carácter irrecobrable del paso de las horas es justamente lo que hace de Bohème pues una obra absolutamente inolvidable y profundísimamente emocionante. En todo caso, quien quiera presenciarla en directo podrá hacerlo a través del canal de Facebook del Teatro Real el próximo día 29 de diciembre.